Entonces, somos el grupo 14. Hola, Fabio. Hola. Estamos grabando desde una perspectiva distinta, como para que se vea más interesante. Mi nombre es Camilo. ¿Para qué nombre? Bueno, no importa, mi nombre es Camilo. ¿Cómo que para qué nombre? No importa. Déjalo así. Sí, Déjame el nombre del grupo. sí, el grupo 14. Y nada, pues estamos, pues digan sus nombres, por favor. Yo soy Ana. Luis Felipe Solano. Carlos Cipriano. Y pues nada, estamos buscando una perspectiva distinta, como de pronto se ve más chévere. Si se ve mal, una disculpa, pero es que ya fue mucho esfuerzo. Estamos experimentando, entonces. Bueno, entonces, Hoy Ana nos explica un poco el video para dar contexto y claro, primero vamos a contextualizar. por si Fabio no se ve el video. Exacto. Entonces, pues es sobre la evolución de la humanidad y es por una especie, no de monos, algo más prehistórico supongo. Y bueno, pues explican que andan mucho en comunidad. De todas maneras, hay diferentes especies de, por así decirlo, monos prehistóricos. Y a lo largo que avanza el video, pues como que van mostrando sus dificultades, van mostrando cómo unos se extinguen, otros no. Por ejemplo, al inicio pues había como con el movimiento de las placas y como con la separación de los continentes, pues hubo una falla que hacía que unos estuvieran como en la planicie y como en la sabana y otros no, otros sí es como que vivían en los árboles, pero entonces creo que o los de los árboles se empezaron a extinguir o dejó de haber comida suficiente, entonces tuvieron que ir primero como a la planicie, entonces como que mostraban todas esas interacciones como entre las especies. Más adelante mostraban a Lucy, que era como una hembra que estaba embarazada y tuvo que buscar como una nueva especie y no se podían comunicar. Y algo que me parece importante de como el arco de Lucy es que Lucy eventualmente se ahoga, y aunque al inicio la protegían y al inicio como que estaban pendientes de ella, apenas se murió como que Se acabó. Sí. literalmente, o sea, se olvidaron de ella y fue como, bueno, toca seguir. Sin embargo, más adelante, cuando ya muestran como sobre los primeros ascendientes del ser humano, sí muestran una escena en la que como una mujer también, uno de los seres queridos como de una manada, se muere, pero esta vez como que sin uno de los de la manada no pudo superar como su muerte, como que de verdad estuvo muy afectado y lloró por primera vez. Y los demás como que no entendían, sabían que estaba como afectado por eso, pero no entendían que estaba como saliendo por su cara, o sea, las lágrimas no lo entendían. Entonces yo creo que pues por eso eran como parte de los primeros ascendientes de la humanidad, como eso, aparte de las emociones, como de verdad ser conscientes de la muerte, porque creo que esa fue como de los puntos también más importantes, que fue consciente de su muerte y también como la creación de herramientas, que digamos que las piedras podían cortar piedras, que entonces la piedra podía cortar la mano, entonces si podía cortar la mano, podía cortar a los animales que se iban a comer, entonces la comida era más fácil de adquirir. Y también hablan de que entre más proteínas, pues más se desarrollaba el cerebro, entonces pues fueron desarrollando más herramientas, por ende fueron desarrollando estrategias para cazar, lo cual pues hacía como más fácil el acceso a la comida, etcétera. Y pues básicamente de eso se trataba el video. A mí me parece muy interesante, incluso conectando un poco con la clase anterior también, el hecho de que uno siempre ve la evolución en términos biológicos o en términos de como, bueno, tenemos manos ahora y ahora tenemos no sé qué, y como que realmente no hay un enfoque en que no solamente nos desarrollamos nosotros como evolutivamente de manera biológica, sino también de manera social. Y como precisamente el hecho de que apareciera ese fenómeno social ahí, es precisamente lo que nos dio como cierta ventaja, entre comillas. Porque, por ejemplo, o sea, hablando de la clase pasada, de la revolución, yo lo primero que imaginé fue cuando a uno le cuentan en el colegio, que uno empezó a caminar, que porque la sabana tenía mucho pasto, entonces uno tenía que levantarse para poder ver, por ejemplo. De hecho, eso fue una escena, Sí. como lo mostraron porque pues no éramos, porque todavía no eran ascendientes directos, sino que empezaban de 4 patas hasta que fueron bípedos, justamente por eso, porque los que estaban en los árboles tenían que ir a la sabana, entonces pues se tenían que erguir un poco para, pero, por ejemplo, para uno poder siempre ver. ve como ese aspecto biológico meramente de la evolución, pero por lo que nos decía, el hecho de que tenemos los ojos adelante, que él decía, pues no tiene mucho sentido biológico realmente, o sea, como que si lo pensamos bien, como que no debería por qué estar ahí si no es porque somos una sociedad, y ahí ya lo explica, digamos, distinto el hecho de que nosotros tengamos que vivir en comunidad o tengamos que vivir juntos. A mí eso me parece muy interesante, especialmente
de lo que estamos mirando ahorita. Bueno, porque sí es cierto que creo que no había uno pues que mostraran específicamente que anduviera solo. Andar solo era igual a A morir. morir. Sí. Entonces siempre andaban en comunidad. Excepto Lucy, no sé. Es que Lucy no quería quedarse sola, por Exacto. eso buscó otra manada. Exacto. Y, o sea, en el momento en el que Lucy muere es porque ella, estando embarazada, pues no podía caminar las mismas distancias que los demás. Y es que el grupo que encontró estaba, o sea, tenía más desarrollado como la parte de las piernas. Sí, porque también eran nómadas. Nómadas y carroñeros. Entonces Lucy se cansaba más y eso. Y pues justo tenían que pasar un río y Lucy era como, no puedo pasar este río, estoy embarazada, no puedo más. Y pues ellos fueron como, lo siento, toca pasar el río. Y Lucy no queriendo quedarse sola, fue como, bueno, si me quedo sola, me muero. Trato de pasar el río, se ahogó. Y la dejaron. También me pareció, o sea, como ese vínculo de comunidad que se fue creando, como también mostraron una escena donde ya habían creado como las lanzas, ¿sí? Y entonces iban cruzando un río y alguien se cayó, y se tuvo de la lanza del compañero, entonces como que ahí quedaron todos a morirse. Me parece que hizo como ese trabajo en grupo que de cierta forma ha sido como esencial para la supervivencia. La verdad es que me parece curioso, como en la parte que tú dices de la comunidad, por ejemplo, digamos, en qué momento, porque digamos, esos tipos de reacciones eran, pues, por así decirlo, automáticas, como, bueno, si no me agarro la lanza, me voy a morir, pero no necesariamente es como, o sea, no creo que en ese momento haya sido como te quiero y eres mi amigo, voy a cuidarte. Creo que no era la Sí, intención. no lo pensan objetivamente como yo te quiero, entonces te voy a proteger. Exacto. Es como eres parte de, y si tú no vives, probablemente yo no vivo. Exacto. Sí. Entonces mi pregunta es como de pronto en qué momento de como esa evolución, ese tipo de acciones de pronto fueron generando la parte emocional. Pues volvamos a la parte de la escena en la que llora. Precisamente siento que es como en algún momento, o sea, puede haber sido algo meramente evolutivo, puede haber sido una respuesta meramente evolutiva, puede haber sido otra cosa, pero es el momento en el que se dan cuenta de que el hecho de tener la emoción, ¿sí?, hace que de pronto funcionen mejor como comunidad y sean más comunidad. Sí, de pronto como el sentido de protección por el otro era más fuerte. La empatía. Sí, porque de hecho los otros que lo veían llorar, no entendían que salía por su cara, pero sabían que estaba afectado por algo. Como que... Y que no pasó antes, o sea, antes cuando murió otra persona, es igual, o sea, no sentían empatía, pero en este caso sí sentían empatía. Sí. De hecho, hay algo que había dicho Fabio en una clase, entonces quiero saber qué piensan de esto. Porque él mencionaba lo de que todos tenemos como un miedo en común, que es el miedo a la muerte. Y creo que eso puede explicar muchas cosas que pasan ahí, de que como la gente empieza a tener miedo de que pues si me quedo solo, baila, o sea, hasta aquí llegué. Entonces empiezan a desarrollar ese miedo por estar solos, por estar aislados del grupo, y empieza como a llevar toda esa dinámica de andar en grupo todo el tiempo, porque pues O sea, tienes miedo a quedarte dices tirado. algo así como que el miedo instintivo a la muerte generó el miedo instintivo a estar solos y por Y ese consiguiente miedo emociones. genera la... ¿Será que hasta hoy en día nos perseguimos y no queremos estar solos? Exacto, y empiezas de eso. A mí lo que siempre me parece curioso es eso, o sea, como que después de la clase, me parece curioso como el pensamiento de como que realmente uno no conoce la evolución de ser humano, o sea, como que uno le enseñan una parte, pero realmente lo que es la evolución uno no lo aprende. Pero es lo mismo que decimos que días, es porque nada más puedes tener como información de lo que queda, o sea, desde los fósiles, pero no puedes tener información de la evolución como dentro del cerebro. Sí, porque no hay manera real de saber exactamente qué estaba pasando, porque digamos ellos explicaban como toda la situación de Lucy, que hay, que entonces protegían a Lucy, entonces como que desafiaba al jefe, o sea, explicaban todo eso, pero no creo que de verdad hubiese alguien que supiera todo eso. Igual de todas maneras, hoy en día sigue saliendo como más información que sigue desmintiendo cosas que supuestamente ya habían probado. Entonces, de verdad que tanto
no sé si les parece si damos la conversación hasta acá. Me parece Entonces, Chao. espero que te guste nuestra idea de video. De pronto, si no te gusta, no lo vamos a hacer. Y nos comentas. Sí, no, gracias. No, en serio.